Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como podréis ver en el título, os traigo un especial de clásicos. El nuevo especial de clásicos que hoy se compone de franceses, de rusos, de un austríaco, en fin, ya veréis qué 5 libros más estupendos que os traigo, porque los 5 son 4 estrellas, unos un poquito más arriba, otros más abajo, pero todos son muy buenos y muy recomendables. Ya sabéis que a partir de 4 estrellas son muy recomendables todas las lecturas que os traigo. Y bueno, vamos a empezar en el quinto puesto con 4 estrellas, no voy a decir lo de las estrellas porque ya sabéis que son todos 4 estrellas, pero bueno, en quinto puesto he dejado a un autor que sabéis que me encanta, un autor británico que se llama Saki, y una nueva recopilación de cuentos que se llama El Cuentacuentos, diferente a la de El Cuentacuentos de la editorial Eneida, que ya os traje hace un mes y pico. Así que bueno, he descubierto otra selección de relatos de este gran autor, de Saki, y bueno, aquí hay 2 que ya había leído en el anterior recopilatorio, pero hay otras 5 que no había leído, por lo tanto he disfrutado de otros 5 relatos maravillosos. Saki, pues bueno, imagino que ya lo conoceréis si me seguís en el canal y habéis visto mis vídeos anteriores, pues ya sabréis que es un autor británico muy ácido, muy irónico, muy sarcástico, que bueno, que siempre aprovecha sus historias para ir metiendo críticas, sobre todo de la sociedad hermética y un poco casposilla británica de principios del siglo XX. Se estaban dando muchos cambios a principios del siglo XX, ya sabéis que empezamos con una cruel Primera Guerra Mundial y bueno, los encorsestamientos aquellos de la época victoriana estaban transformándose aceleradamente. Y Saki, más que a nivel político o otro tipo de temas, se metía más en la transformación social, ¿no? Es decir, hacía como una crítica de todos aquellos estamentos inamovibles y conservadores que, bueno, que no se iban adaptando a la modernidad y a los grandes cambios que se estaban aconteciendo en el mundo. Y bueno, ya os digo que es una maravilla de cuentos, porque al margen del tema histórico o al margen del tema social, si simplemente lo veis desde un punto de vista de humor negro, lo vais a disfrutar muchísimo. José Luis Borges, el gran escritor argentino, decía de Saki, dice: con una suerte de pudor, Saki da un tono de trivialidad a relatos cuya íntima trama es amarga y cruel. Esa delicadeza, esa levedad, esa ausencia de énfasis puede recordar las deliciosas comedias de Wilde. Y es cierto, tiene como un tono así, pues ese tono sarcástico, irónico que tenía Wilde, pero bueno, aquí es amplificado, aquí es aumentado por 2, por 3 y por 5. Así que bueno, os aconsejo que bueno, si no es esta recopilación, otro tipo de recopilación, lo que caiga en vuestras manos de Saki, y veréis como en cuanto leáis uno de sus relatos no vais a poder dejar de buscar más libros de él. Así que bueno, aquí os traigo en un quinto puesto con 4 estrellas este nuevo recopilatorio del Cuentacuentos de Saki. En cuarto lugar os traigo un libro que me ha encantado y que ha sido una súper sorpresa para mí por lo que contiene y por, bueno, y por la forma de escribir de este periodista italiano que se llama, bueno, el escritor se llama Edoardo Scarfoglio, y nos trae un librito que se llama El pueblo de las 5 comidas, que publicó poco antes de morir. Y bueno, es este maravilloso librito, así alargadico, en vertical, que publica Reino de Cordelia. Y bueno, ya os digo que lo que inicialmente suponía que era una novela de época, pues de finales del 19, pues se ha convertido en otra cosa muy, muy diferente. Y es que este hombre publicó esta novela, más ensayo que novela, en 1917. Y bueno, ya os digo, es un periodista italiano, y aquí yo creo que antes de morir se quiso quedar a gusto y empezó a criticar al Imperio Británico, todos los crímenes que había hecho a lo largo de su historia, cómo nació, es decir, dijo, bueno, y es cierto, o sea, ha estado 500 años, ha durado ese imperio, porque no solamente hay que ver la parte victoriana, que es lo último que conocemos, sino todo, donde empieza todo, que empieza con Isabel I, con la hija de Ana Bolena.
Pues aquella fue la que estuvo en conversaciones con Francis Drake, el primer pirata corsario, y le dijo que tenía que robar el oro de los españoles, de todo lo que venía de las Américas, y por lo tanto pues ahí fue cuando empezaron a amasar toda la fortuna que luego les permitió hacer la gran armada y la gran expansión por el mar, ¿no? Con sus barcos. Así que bueno, aquí está el origen de los piratas, el origen de los corsarios, pero bueno, este hombre, Eduardo Scarfolio, no solamente se limita, ya os digo, al origen de Isabel I, sino que luego continúa con todo lo que hicieron cuando se expandieron hacia la India, cómo crearon la guerra del opio, que era para mantener, como no podían con la gran población que tenía China, pues su objetivo era drogarlos. Entonces empezaron a producir opio a punta pala y a llenar las calles de opio, que bueno, que eso nos recuerda un poco lo que hicieron los norteamericanos con los hippies y lo que, en fin, lo que se hizo aquí en España en los 80. Así que pues bueno, cada vez que hay miedo de que no se pueda contener a una población, o joven sobre todo, pues se droga. Entonces bueno, eso. ¿Quién fue Robinson Crusoe? Es decir, nos explica el verdadero Robinson Crusoe. Luego, por ejemplo, cómo echaron a los Boers, que eran alemanes, colonos alemanes que estaban en Sudáfrica, cómo los echaron para apoderarse de la extracción de diamantes. En fin, todo lo que es la historia colonialista e imperialista del país de las 5 comidas, porque ellos comen 5 veces al día, ¿no? Van con su té, sus pastitas, sus cosas, son 5 veces al día las que comen. Entonces pone verde a Inglaterra, ya os digo, y todo lo que o sea, el esclavismo, en fin, toda la sangre sobre la que se ha instaurado ese imperio. Bueno, os voy a leer el principio, que es un poco como el protagonista eleva un brindis al ministro británico, que entonces era a principios del siglo XX, se llamaba, a ver si, Asquith. Mr. Asquith fue primer ministro de Gran Bretaña por el Partido Liberal entre 1908 y 1916. O sea, duró 8 años su mandato. Y el que relata este libro, eleva un brindis por el Imperio Británico y empieza ahí a soltarle al ministro británico todo lo que han hecho, ¿no? Todo lo que ha hecho su país. Y ya os digo, os voy a leer el principio solo, porque es que he señalado muchas cosas, pero si no se me haría muy largo. Dice: quiero dar voz a los supervivientes de nuestra vieja estirpe, al campesino que con el lomo doblado sobre los surcos de la tierra vio volar los siglos por encima de los montes, al pastor que con ojos estáticos, contemplando la hierba, sigue a la manada por el sendero sinuoso que conoció la era de Saturno, al marinero que, agarrado al mástil desde la cofa, analiza en la polvareda de estrellas el cálculo del rumbo. En nombre de estas humildes reliquias de nuestro noble pueblo, al que los afilados dientes del tiempo apenas pudieron dañar, yo os saludo, Mr. Asquith, como representante de la verdadera Inglaterra, de la Inglaterra brutal y voraz que cantaron vuestros poetas, convencida y orgullosa de sus 5 comidas, en medio de un mundo desesperado por la terrible angustia de lograr procurarse la única del día. A ellos les presto mi voz. ¿Por qué nosotros, míseras bestias humanas, tenemos que perecer por vosotros? Todas las bondades del mundo se amontonan en vuestra mesa, los corderos cebados que transformaron en grana los prados suculentos, abonados con fosfatos y hierro de los valles de Nueva Zelanda, y las tortugas gigantes de las Islas Galápagos, los peces que el arponero noruego ensarta al borde de la banquisa polar, y los huevos de la granjera danesa recoge al alba en el nido. Los frutos del banano que despliega sus vastas hojas en los bosques del Congo, y los cocos enormes, cuyos altos penachos oscilan en los alisios, envolviendo la belleza divina de la laguna polinesia, todas las delicias y exquisiteces que la matriz de la tierra dona,
y sus innumerables ubres alimentan. Desfilan bajo vuestros potentes molares, hombres de las 5 comidas, hinchando vuestro vientre y engrasándoos la piel. ¿Por qué vosotros, doblados y temblorosos por el zarpazo de la fiebre palustre, demacrados por la más absoluta indigencia, errantes por los océanos en busca de pan, tenemos que perecer por vosotros? Posasteis vuestras rudas manos encima de toda la riqueza del mundo y os apropiasteis de ella. Para vosotros el cafre destroza sus muñecas de atleta en la mina y el nadador hindú escupe sangre de sus pulmones jadeantes para adornar el cuello armonioso de vuestras ladies blancas, erguidos sobre sus hombros que parecen asas de un vaso de egina, que esperan impacientes las perlas y diamantes. Para vosotros, el leñador malasio devasta sus bosques de leña de sándalo y tumba en la hierba los troncos de caoba y teca, con los que construís vuestros barcos de recreo, mariposas colosales y vuestros cálidos vestíbulos que huelen a bodega de barco, donde escondidos tras el humo del tabaco digerís recostados aguardiente, salchichas y grasa de cerdo y cordero en vuestras comidas gloriosas. Para vosotros, el cazador canadiense espera a la marta en el bosque nevado. La tejedora persa dobla el espinazo sobre el dibujo hereditario de las alfombras sagradas. El negrito de las Islas Molucas, con el tiro de su cerbatana, perturba los amoríos imperiales de las aves del paraíso, hijas del sol, y el árabe, por cuyas venas circulan glóbulos de la sangre ilustre del profeta, selecciona uno a uno los granos de café en los jardines de Saná. ¿Por qué nosotros que nada tenemos, nosotros esclavos de todos, nosotros que agotamos las últimas fuerzas en aras de la riqueza y felicidad ajenas, tenemos que perecer por vosotros, que todo poseéis y a todos domináis? Por vosotros que desde lo alto de Inglaterra y el prodigioso canal custodiáis las puertas de nuestro dulce Mediterráneo. Por vosotros que escondidos en la roca infernal de Edén permitís o prohibís a vuestro antojo el paso hacia las Indias orientales. Por vosotros que recostados plácidamente y abanicados por los punkaks entre macizos y rosa en Singapur vigiláis la entrada del mar de China. Por vosotros que seguros de vuestro poderío en el cabo de las tormentas cobráis un peaje a toda chimenea o vela en ruta que aparezca entre los dos océanos. ¿No os basta amasar con vuestras manos el fruto del sudor de casi toda la especie humana? ¿No os basta que en el valle pestilente del Ganges, los grandes lagos donde nace el Nilo, la sabana de Australia y los archipiélagos endémicos del mar del Coral, cientos de hombres acaben extenuados y mueran por hacer más veloces sus piernas, más brillante el pelo de vuestros caballos de carreras, más espesas y venerable la hiedra en los campanarios de las viejas abadías y las torres de vuestros castillos de cuento que recuerdan a la reina Ana, más grandes vuestras pistas de tenis y más pobladas de urogallos vuestras cacerías feudales? Nosotros que con tanta facilidad luchamos contra la opresión de la antigüedad, tenemos que apretar grotescamente nuestros dientes desgastados de tanto morder en el pasado y perecer para que protejáis vuestros bienes de la codicia de los consanguíneos. ¿No deberíais acaso reunir a vuestro poder para tratar de conservar lo que acumulasteis a lo largo de 3 siglos? Bueno, pues este es el principio. Ya os digo que he señalado más, pero es que no voy a leer más, porque ya os digo, ahora empieza desde el principio con Isabel I y ya sigue pues con eso, con la conquista de la Polinesia, de lo que hicieron en la Polinesia con las tribus australianas y neozelandesas, lo que hicieron en África, lo que han hecho, en fin, en todo el mundo. Así que, pues bueno, me parece un librito que ya os digo que inicialmente me llamó la atención la portada, la edición, que suele ser muy buena de Reino de Cordelia, pero no imaginaba que iba a ser un ensayo histórico tan crítico con el Imperio Británico. Y bueno, creo que es bastante interesante y es pues de las pocas voces críticas que, bueno, que se han oído en los últimos años, quizá más, pero bueno, antes sabéis que
era el Imperio Británico con su Oxford y su Cambridge el que escribía la historia, y lógicamente la maquillaban a su interés. Pero ya últimamente ya se están elevando voces que están criticando lo que realmente hizo esta gente, y bueno, y que no tiene nada que ver con lo que hicieron, yo creo, los españoles, que tampoco nos quedamos cortos, pero bueno, esta gente yo creo que exportó el sufrimiento, y creo que a fecha de hoy siguen haciéndolo ya con sus amigos los norteamericanos. Bueno, pues esto sería pues en cuarto lugar, y fijaos qué libro más chulo, con 4 estrellas, El país de las 5 el pueblo de las 5 comidas. Bueno, y ahora de Italia nos vamos, hemos empezado en Inglaterra con Sacchi, luego nos hemos ido a Italia con Eduardo Scarfoglio, y ahora vamos a Rusia con Tolstói. Bueno, pues en tercer puesto os traigo Amo y criado, que es un relato, bueno, de 96 páginas, publicado en 1895, que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y nos narra la historia de Vasili, el amo, y Nikita, el criado, su criado. Desde un principio, cuando está en la dacha o en la hacienda de Vasili, nos hace una pequeña presentación de personajes, tanto de Vasili, de su mujer, de Nikita, de la mujer de Nikita, y del caballo, que los va a ayudar en esta odisea, en esta aventura. Y me ha encantado esa presentación de personajes, porque ahí nos explica un poco cuál era la mentalidad de un adinerado, ¿no? Agrícola de aquella época, ¿no? En el personaje de Vasili. Un tío muy egoísta, un tío muy rata, intentaba hacer negocio de todo, engañando siempre, incluso le quiere vender un caballo viejo al pobre Nikita, que quiere el chico mejorar, y Nikita, pues como ya lo conoce, pues se hace el loco. En fin, vemos una personalidad de Vasili totalmente el típico impresentable, y luego cómo trata a sus vasallos, ¿no? Que bueno, que no era de los peores, pero bueno, se ve ahí una relación que, en fin, que de prepotencia, ¿no? De que yo soy el más listo, el más inteligente, yo soy el amo, el dueño. Y luego tenemos a Nikita, que es, pues bueno, un hombre que sabe cuál es su posición y sabe pues cómo vadear un poco pues siempre todas las situaciones en las que le mete el Vasili. El caso es que un día tienen que acudir a una cena de negocios muy importante en la que se juegan mucho dinero el Vasili, y tiene que, bueno, su intención es comprar un pequeño bosque para luego revenderlo, es decir, para especular con él. El caso es que deciden irse rápido antes de que venga otros pujadores y se puedan quedar con el bosque, ¿no? Por lo tanto, esa misma noche, a pesar de que se avecina una tormenta de nieve, Vasili dice que sí, que va a coger el trineo con el caballo y se va para la casa esta. Pero su mujer se empeña en que le acompañe Nikita, el criado, porque en una tormenta no es lo mismo que se vaya uno que se vayan 2 personas. El Vasili es muy orgulloso y dice que él no necesita a ningún criado para irse. Bueno, pues menos mal que se lo lleva, porque ya os digo, empieza a caer nieve cuando están por ahí con el caballo, con el trineo, y ahí empieza la historia, que no voy a contar nada más, pero que está súper chula. Os decía que era muy importante el principio, el inicio, cuando nos presenta los personajes, y sobre todo cómo nos configura el personaje rata y egoísta de Vasili, porque luego va a sufrir una transformación alucinante. Va a sufrir ante el embate de las circunstancias, en fin, tan extremas en las que se encuentran. Va a sufrir un cambio espiritual, ¿no? Un cambio de mentalidad, va a buscar en sus principios, en sus orígenes, y va a tomar decisiones que nos van a sorprender. Por lo tanto, es un relato muy bonito, y que creo que, bueno, que es pues de esos que siempre nos traía Tolstói, y que poseía un contenido humano y también espiritual, ¿no? O sea, en este caso, pues que era muy bonito, ¿no? Sobre todo en el aspecto más humano. Así que bueno, a mí me ha encantado, ya os digo, y me ha sorprendido mucho. Y os lo recomiendo. Amo y criado, de León Tolstói. Y ahora en el segundo puesto nos vamos a Austria. Y en Austria nos encontramos con el maravilloso Joseph Roth, y esta última novela que he leído, que me ha conmovido y todo. O sea, es una maravilla. La rebelión.
Bueno, pues esta maravillosa obra, publicada en 1924, consta de 152 páginas y nos cuenta la historia de un excombatiente de la Primera Guerra Mundial al que amputan la pierna y lo condecoran. Es decir, habían, cuando caían, cuando ya eran inválidos, para poder seguir la guerra, pues le daban, la licenciaban y bueno, le daban una condecoración y un papel como una especie de salvoconducto que le permitía, pues bueno, poder trabajar de conserje en un parque o en un zoo o en un museo, o en este caso, pues nuestro protagonista, que se llama Andreas Pum. Andreas Pum se compra un organillo de aquellos en manivela y va por ahí pues buscándose la vida con su condecoración, su patica de palo y su bicho este. Es muy humilde, por supuesto, y es un hombre que él, a pesar de todo lo que ha ocurrido en la Primera Guerra Mundial, bueno, sabéis que cuando acabó la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en Austria y sobre todo en Alemania, se originó una revolución, la Revolución Alemana, que fue pues, un año después de la Revolución Rusa, pero fue masacrada, fue acallada en muy poco tiempo. Ahí fue donde perdió la vida esta Rosa Luxemburgo. Bueno, pues en este librito nos cuenta, en ese año 18-19 ya finaliza la guerra y entonces pues este hombre se dedica pues eso. Y él es un fiel defensor del orden establecido, ¿no? Del orden, todo tiene que conservar un orden, defensor de las leyes, del Estado, y él se conforma con lo poquito que le pueda dar el Estado. Y a todo aquel revolucionario y todo aquel que está en contra del sistema, etcétera, lo llama infiel. Y todo está lleno de infieles y él no, él es guardar el orden, porque la ley siempre está por encima de los hombres y por lo tanto hay que dar. Entonces, hasta que un día pues es la ciega rueda de la justicia, entre comillas, pues afecta al pobre Andreas Pum, y a partir de ese momento se cuestionará todo lo que él había defendido desde jovencito. Es un libro, ya os digo, muy fino, muy intenso, muy dramático, porque tiene momentos verdaderamente dramáticos y la verdad es que nos hace una especie de retrato de la época alucinante. Y con ya os digo, con este personaje que está siempre lindando la marginalidad, le va un poquito mejor, luego un poco peor, pero bueno, al final ya os digo que van a ocurrir una serie de acontecimientos que nos van a hacer que el protagonista le dé una especie como de un reinicio en su mente y se dé cuenta realmente de cuál es su situación en el mundo. Y bueno, os lo recomiendo como casi todo lo que he leído de Joseph Roth, es una joya, pero este es que encima me ha conmovido porque bueno, tiene un final muy bonito, la verdad, me ha encantado y os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, como siempre, a Joseph Roth, el gran amigo de Stefan Zweig, con La Rebelión. Bueno, y en primer lugar, y la joya de la corona de esta semana, de estos 2 meses y pico o 3 que nos hemos pegado leyendo esta obra, porque ha sido una lectura conjunta, os traigo yo creo que es la más famosa, una de las más famosas de este autor británico, La Dama de Blanco, de Wilkie Collins. Bueno, pues esta es una novela, a ver si lo puedo escotar bien, porque es un señor tocho. Ya os digo que hemos estado unos 2 meses y pico o 3 para leerlo, así que pues bueno, son obras de estas que no puedes decir lo último que me he leído, no, ya no lo leímos. Esta era la lectura de invierno, ¿no? O sea, de invierno, empezamos en enero o febrero a leerla, así que bueno, ya por fin, y bueno, súper contento de haber leído la obra que en toda la prensa coincide en afirmar que es la novela precursora de la llamada novela de misterio, o en fin, como policíaca, ¿no? Pero bueno, más de misterio que policíaca, porque aquí la policía tampoco tiene mayor importancia, sería más de misterio, de thriller. Y bueno, fue la precursora porque a raíz de esta novela, que fue publicada en 1859, ya empezaron a surgir una serie de novelas de este estilo. Y bueno, con vuestro permiso, voy a leeros un trocito solamente del preámbulo, que es muy cortito, que es un poco de lo que va a ir la novela.
o cómo va a estar narrada. Dice, esto es en el preámbulo: la ley en algunos casos está inevitablemente a las órdenes del que presenta la bolsa más repleta, y por ello contamos la historia por primera vez en este lugar tal como debió de haberla oído algún día el juez, así como a escucharla ahora el lector. Vale, pues como os digo, y con vuestro permiso la voy a dejar aquí detrás porque pesa un poquito. Vale, ahí la dejamos. Bueno, pues La Dama de Blanco es una obra que ya os digo que me ha encantado, porque todos los personajes, cada uno de los personajes muy bien construidos, son muy diferentes, y tan diferentes que a uno llegas a amarlos y a otros llegas a odiarlos. Y eso es bueno porque ya os digo que la empatía no solamente consiste en amar a un personaje, sino a odiarlo también. Aquí tiene muchísima importancia tanto la trama que está muy bien construida, está muy bien cerrada, está muy bien narrada, y luego también tiene muchísima importancia, ya os digo, los personajes y el juego que hace Wilkie Collins con el misterio que hay que resolver. Así que bueno, es una novela que creo que se mantiene muy actual, porque es una novela que se lee muy fácilmente, muy ágil, muy cómodamente. De hecho, incluso nosotros hemos tenido problemas para poder contener la velocidad de lectura, porque nos costaba el leer, limitarnos a las páginas que tenemos que leer cada semana, y siempre nos intentábamos adelantar un poquito porque siempre quería saber un poco más, cosa que es, pues, bueno, es un beneficio, ¿no? Es decir, es algo bueno, ¿no?, que aporta la escritura de Wilkie Collins, que ya os digo que es de mediados de 1859, es decir, mediados del siglo XIX, y sin embargo se puede leer tan actual como si fuera una novela, pues, de ahora mismo, ¿no? Era inevitable, en algún momento lo comparaba con Los Miserables, pero claro, no tiene nada que ver un escritor francés con un inglés. Los Miserables fue posterior, fue a finales del 19, en 1861-62, entonces tampoco deberíamos ser injustos y comparar dos tipos o sea, dos géneros tan diferentes, a pesar de que son tochos y a pesar de que son clásicos, ¿no? Así que, pues bueno, no puedo decir que uno me ha gustado más que el otro, sino que los dos me han gustado muchísimo, cada uno por lo que es, ¿no? En este caso ya os digo que es para disfrutar. Aquí es todo trama, es todo historia, es todo relación entre los personajes, son todo cliffhanger al final de los relatos, porque os he leído ese trocito porque resulta que está construida por los relatos de cada uno de sus participantes, de sus protagonistas. Entonces cada personaje va narrando la misma historia desde diferente óptica, pero sin solaparse, es decir, uno detrás de otro. Por lo tanto, no hay ni reiteración, ni redundancias, ni vamos a leer lo mismo dos veces, ¿no? Salvo al final, que bueno, que al final sí que hay una especie de resumen muy interesante de los personajes que más me han gustado, y que bueno, y que ahí pues nos va a unir todo lo que ha ocurrido desde el principio de la novela, por si hubiese algún detalle que se nos ha escapado. Por lo tanto, está muy bien urdida, está muy bien construida la trama, y bueno, las protagonistas son, para mí, las protagonistas son las mujeres, en el sentido positivo, podríamos decir, y los protagonistas malos son más los hombres, ¿no? Pero bueno, porque da la casualidad de que entonces, por supuesto, era el hombre que tenía poder y el que podía utilizar ese poder para beneficiarse, ¿no? Y ya no por un tema de sexo, porque de hecho uno de los malos estaba prácticamente enamorado de una de las protagonistas buenas, ¿no? Pero es por el tema del poder, ¿no? De acumular poder, de vivir a un ritmo de vida por encima de tus posibilidades, y de mantenerte jugando un poco en esas clases altas, ¿no? Y que eres capaz de hacer cualquier cosa, en fin, por mantener ese ritmo de vida, ¿no? Y ese poder económico. Así que bueno, ya os digo, todos los personajes me han encantado, la historia te tiene sumergido desde un principio hasta el final, y creo que es una historia que bueno, que os lo recomendaría. Pues si estáis empezando con los clásicos, quizá por su tamaño no, es decir, podéis empezar con otros clásicos más
más amenos, más cortitos, más breves, pero ir dirigiendo el camino hacia este tipo de obra, es decir, hacia La Dama de Blanco, porque cuando empezamos ya a leer un poquito más ágil, nos podemos permitir el lujo de concentrarnos más para que la lectura sea más ágil. En ese momento vamos a estar buscando novelas de este tipo, novelas más de peso, es decir, donde la historia que te cuenta es una historia con mayúsculas. Te empieza a contar desde un principio, en fin, pasa X meses, X años y entonces ya se cierra todo el ciclo general, ¿no? O sea, el hilo argumental general de la obra. Y esas historias son las que te tienen enganchado, absorto a la lectura un mes, 2 meses, y es como un viaje, es un viaje largo. Esto es como viajar en el Transiberiano. Puedes hacer te puedes leer tu relato de cercanías para leértelo en una tarde, pero cuando llegue un momento en el que necesites más, quieras más, te coges un viaje de estos por el Transiberiano y te vas al maravilloso mundo de Wilkie Collins de mediados del siglo XIX, que ya os digo que la forma de escribir que tenía Wilkie Collins es incluso más amena que la de su amigo Charles Dickens, que sabéis que en algunos momentos era un poco espesillo y aún así era fácil de leer, pero bueno, Wilkie Collins creo que lo es más todavía, y sin dejar, por supuesto, de bajarle la calidad, porque tiene una calidad exquisita a la hora de escribir. Así que bueno, mi gran joya de la corona, La Dama de Blanco, y que bueno, que va a ser, pues eso, mi 4 estrellas y media de este especial de clásicos, y que es la gran joya de los últimos meses, no de la última semana, de los últimos meses en cuanto a clásicos se refiere. Y mi primera, bueno, ya lo había leído a Wilkie Collins en El Hotel de los Horrores, creo que se llamaba, pero era como una noveleta cortita y me gustó, lo que pasa es que hace muchos años, así que bueno, volver a reencontrarme con el autor y ya leyéndome una de sus obras más importantes, pues ha sido para mí una satisfacción y un disfrute, vamos, sensacional. Así que bueno, La Dama de Blanco de Wilkie Collins, mi joya de la corona de esta semana. Y bueno, ya con esto solo me resta despedirme y agradeceros que os hayáis pasado de nuevo por mi canal para ver las últimas lecturas que he realizado, mis reseñas. Y bueno, no os olvidéis nunca que soy escritor, que me monté este canal para vender mis libros, para darles un poquito de visibilidad. Y si os gustan los clásicos, pues bueno, quizá el que más se acerca a los clásicos sería El coleccionista de sueños, que es el primer libro que escribí en el 2021, en marzo del 2021 lo publiqué, y bueno, y es una fantasía oscura con algo de novela histórica y algo de romance también. Así que pues bueno, os lo recomiendo porque es el que más se parece un poco a estos libros que os he traído para viajar de nuevo, en este caso a principios del siglo XIX y al presente, es decir, está escrito en 2 hilos temporales. Así que os recomiendo mi primer libro, El coleccionista de sueños, que también lo podéis encontrar a precios muy razonables en digital. Y bueno, pues ahora sí. Ahora ya me despido. No me gusta hacer publicidad de mis libros, pero es que tengo que hacerlo de vez en cuando, porque si no, digo, no me hago nunca publicidad en ningún sitio, solamente aquí en el canal. Así que, pues digo, tengo que aprovechar de vez en cuando para hablar un poco de mis libros, si no, no hay manera. Así que, pues bueno, de nuevo muchas gracias por visitar mi canal. Espero que disfrutéis de una semana preciosa de grandes lecturas, y ya pues nos vemos la semana que viene. Creo que la semana que viene un especial asiático, de literatura asiática, el primer especial de literatura asiática que os voy a traer ya en una serie también de especiales de literatura asiática, porque creo que últimamente se está poniendo bastante de moda, está gustando muchísimo las escritoras, sobre todo japonesas y surcoreanas, y bueno, y creo que voy a empezar a introducir, aparte de la ciencia ficción, el terror, los clásicos y las lecturas variaditas, voy a incluir ya a partir de ahora también los especiales de literatura asiática. Espero que os guste y que bueno, que también descubráis a muchos autores y autoras que normalmente no llegan aquí a Europa y que me parecen muy interesantes, no solamente por su forma más peculiar, más diferente según su cultura de escribir, sino también nos abre
una ventana al mundo de Oriente, de Asia, que creo que siempre es muy interesante, y más hoy en día en el que casi todos los procesos productivos industriales se están dando allí y por lo tanto están aconteciendo muchas cosas a nivel social y cultural. Así que pues bueno, que siempre me enrollo. Que muchas gracias de verdad por estar ahí. Un abrazo, lectores, y hasta la semana que viene.